Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Estamos cursando la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque en riesgos. Hoy les presentamos un tema fascinante que fusiona dos mundos aparentemente diferentes, que es la incorporación de juegos gerenciales en la práctica empresarial. Nuestro objetivo con esta exposición es explorar la conexión que existe entre estos dos temas y ver la importante relevancia que tienen en el proceso de toma de decisiones empresarial. Somos el grupo número 4, integrado por Jacqueline García, Eddie Orozco, Carlos Chavajay, Kendall Tull y su servidora Elizabeth Castro. Nuestra agenda se llevará a cabo de la siguiente manera. En el capítulo 1 abordaremos lo que es el riesgo y los diferentes tipos de riesgos financieros a los que se puede ver expuesta una organización. En el capítulo número 2 se abordará el tema de la teoría de los juegos gerenciales. Seguidamente, en el capítulo número 3, el análisis de la aplicación de los juegos gerenciales a los distintos tipos de riesgos. En el capítulo número 4, concluiremos con un caso práctico. Iniciamos con un tema fundamental en el mundo financiero, el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de que algo inesperado suceda y pueda producir un impacto negativo en nuestras finanzas. El riesgo ha existido desde la existencia del ser humano. Toda actividad que realizamos conlleva un riesgo, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito personal. Riesgos financieros se refiere a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que por lo tanto puede ocasionar alguna consecuencia financiera para la organización. Dentro de los tipos de riesgos financieros más importantes podemos mencionar el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional y el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Es la dificultad que tiene una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. Es la incapacidad que tiene de poder convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdida. El riesgo de crédito es la posibilidad de que se pueda sufrir pérdidas a consecuencia de un impago, es decir, es la probabilidad de que un deudor no le pueda pagar a su acreedor. El riesgo de mercado surge cuando se originan pérdidas porque un activo perdió su valor en el mercado o su posición. Por ejemplo, el riesgo de que una inversión pierda valor a causa de las fluctuaciones en el mercado. Riesgo operacional. Este es interno de la entidad. Se debe a errores humanos, errores en procesos o en la tecnología, que pueda ocasionar pérdidas en las finanzas de una entidad. Riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Surge cuando se originan actividades ilícitas o ilegales que puedan utilizar al sistema financiero para lavar dinero o financiar actividades terroríficas. En resumen, podemos decir que todos estos tipos de riesgos están presentes en todo momento en cualquier organización. Por lo tanto, es importante conocer, identificar cada uno de estos riesgos, en qué nos puede afectar y cómo los podemos ir mitigando para poder tomar decisiones acertadas. Buen día a todos, mi nombre es Eddie Orozco y continuando con el capítulo número 2, hablaremos sobre la teoría de juegos gerenciales. Para esto andaremos un poco en la historia de los juegos gerenciales. Los juegos gerenciales realmente fueron utilizados durante las épocas más antiguas. El continente asiático fue uno de los continentes que más utilizaba los elementos de estrategia y de pensamiento crítico. En la década de 1940 a 1950 hubo una transición de las personas que eran dirigentes y que pasaron de dirigir personas hacia una guerra a tomar decisiones en empresas, a tener decisión administrativa.
De 1960 a los años 70, pues nace el equilibrio de Nash, que no es más que el concepto de las decisiones que no se pueden tomar unilaterales, sino que intervienen muchísimos más factores. De 1980 a 1990, vemos que el enfoque pasa de ser una estrategia a ya ser un enfoque más empresarial. De los 2000 para acá ya ha sido una evolución constante de problemas pues más complejos. Los juegos gerenciales tienen varios elementos. Vamos a destacar algunos muy importantes que son los jugadores, las estrategias, los vectores y la matriz de pagos. Los jugadores son aquellas personas que van a tomar las decisiones. Las estrategias es con base a qué van a tomar sus decisiones. Los vectores van a ser aquellas cosas que intervienen en el aspecto. Por ejemplo, si fuera un tema de créditos, un tema de bancos, préstamos, pues vamos a tener tasas de cambio, plazos, montos, ofertas de mercado, consolidaciones, entre otras cosas que pueden afectar. Y la matriz de pago es algo que veremos más adelante, pero que al final de todo es cómo se distribuyen las pérdidas y las ganancias de estos juegos. El objetivo general de los juegos gerenciales es administrar y tomar decisiones de manera correcta. Y los objetivos específicos es de que estos juegos gerenciales nos lleven a tomar las decisiones que vayan acorde a la organización y que posterior a eso sea beneficioso para la administración de los recursos de la empresa. ¿Qué juegos existen? Tenemos los juegos de suma cero, los juegos simultáneos, los juegos cooperativos y los juegos de información perfecta. Dentro de todos estos juegos vamos a desarrollar uno de estos con el objetivo de que podamos entender cómo intervienen cada uno de los elementos. Por ejemplo, el juego de suma cero, y este es fácil de identificar. El juego de suma cero va a tener jugadores, jugador A, que va a plantear sus estrategias y va a tomar decisiones hacia el jugador B. El jugador B va a tener también sus propias estrategias para poder optar a jugar, participar o dejar de participar en el juego. Los vectores, por ejemplo, si es un préstamo, vamos a hacer tasas de cambio, plazos, montos, beneficios, consolidación de deuda. Los objetivos del juego al final va a ser que uno obtenga el financiamiento, por ejemplo, y el otro pues obtenga los beneficios de brindar el servicio. Las estrategias van a ser cuál va a ser la tasa más preferencial, cómo va a ser su inversión en el mercado. Las decisiones pues al final las van a tomar las personas que pues van a otorgar el crédito o van a brindar el servicio, y la contraparte va a ser si decide tomar en cuenta ese servicio, si lo quiere o no. En la matriz de pago del juego de suma cero es tan fácil de identificar cómo se usa la matriz de pagos. ¿Por qué? Porque las pérdidas de una persona van a ser mis ganancias, y si yo lo sumo, pues me va a dar cero. Esa es la gran ventaja del juego de suma cero. Hay diferentes juegos, podemos ver el juego de no cero, de cooperación, de no cooperación, simultáneos, y todos estos tienen diferencias importantes. Una de las diferencias que podemos destacar en el juego de no cooperación es el mercado en sí. Cuando nosotros salimos con una oferta al mercado, no vamos a tener opciones a poder cooperar con otras empresas, sino si yo gano, los otros tienen que perder. Y así va a ser sucesivamente con muchos juegos. Tenemos los juegos simultáneos en donde no tenemos opciones a tomarnos el tiempo para tomar decisiones. Y esto es básicamente los juegos gerenciales en la teoría. Ahora vamos a ir con nuestra compañera a ver cómo se aplican. Prosiguiendo con la exposición, dentro del capítulo 3 se realizó un análisis de la aplicación de los juegos gerenciales a la teoría de riesgos, vistos en el capítulo 2 y capítulo 1 respectivamente. Para ello, dentro de los riesgos podemos encontrar el riesgo de liquidez, para poder llegar a una conclusión o dos posibles conclusiones en donde si los juegos son aplicables o no aplicables a cada uno de los riesgos expuestos. Para ello, dentro del riesgo de liquidez podemos encontrar que los juegos aplicables son los juegos con decisiones simultáneas, juegos cooperativos y no cooperativos. Del lado de los no aplicables encontramos juegos de suma cero y juegos distinto a cero. De la misma manera, en el riesgo de crédito, encontramos que los juegos aplicables son juegos de suma cero, juegos cooperativos y juegos de información perfecta, entre otros. Del lado de los no aplicables, podemos encontrar juegos distinto a suma cero, juegos no cooperativos y juegos estáticos. En el caso del riesgo de mercado, observamos que existen 7 juegos aplicables a este riesgo y 2 que no son aplicables. Tal como lo mencionaba al inicio, se realizó un análisis lógico en donde se relacionaron y plantearon escenarios para poder relacionar los elementos de cada uno de los juegos y los elementos de los riesgos.
Para ello tenemos el ejemplo de los juegos secuenciales, en donde se analizó el escenario de dos jugadores, en este caso una empresa A y una empresa B, en donde la primera se expone que es una empresa longeva y experta en el ámbito de la inversión de mercados, mientras que la empresa B está realizando sus primeros pasos o sus primeras transacciones en el mercado. Por lo tanto, también se espera que el mercado sea volátil, teniendo ya los vectores de que si existen cambios favorables en el mercado, ambas empresas mantendrían las inversiones hasta llegar al punto deseado para poder invertirlas. Caso contrario, si el mercado es adverso, las empresas deberán de hacer uso de los límites prudenciales para vender paulatinamente las inversiones. El objetivo de este juego es la de obtener un máximo beneficio en base a las expectativas del mercado volátil. Y la estrategia es la de que cada empresa establece un nivel de tolerancia y límites prudenciales, siempre en función de lo que se espera que se comporte el mercado. Mientras que las decisiones, al ser un juego secuencial, la determina el primer jugador. En este caso es la empresa A. Las decisiones que tome la empresa A son las decisiones que influyen en las de la empresa B. Por lo tanto, también tomando en cuenta que la empresa B es inexperta y está realizando sus primeras transacciones, en este caso se estaría evidenciando de gran manera el comportamiento o la característica de los juegos secuenciales. Tomando eso en consideración, tenemos que las posibles decisiones son las ventas de inversiones a un precio deseable o las ventas de inversiones a un precio desfavorable en función del nivel de tolerancia. Y por último, como lo mencionamos o como exponemos el caso, la imitación de decisiones del competidor por parte de la empresa B. Por último, tenemos la matriz de pagos, el cual es la obtención de la utilidad máxima o, si el mercado es desfavorable, obtención de las utilidades mínimas o, en casos extremos, pérdidas máximas. Gracias. Continuando con la presentación, a mí me toca hablar respecto al tema de la aplicación de los juegos gerenciales al riesgo operacional. En este riesgo en específico, nosotros, de la misma forma que mi compañero anterior, primero identificamos cuáles son aquellos juegos que consideramos que no son aplicables para este tipo de riesgo. Nosotros identificamos el riesgo, los juegos de información perfecta y tanto los juegos de suma cero que no son aplicables para este riesgo. De la misma forma, para el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, identificamos juegos que no serían aplicables para este tipo de riesgo, que sería el juego distinto a suma cero, el juego con decisiones simultáneas, juegos no cooperativos y juego de información perfecta, juegos repetidos. Ahora bien, vamos a aplicar, y de la misma forma que mi compañero anterior, un caso en el cual, o un escenario en el cual se aplique un juego al riesgo operacional para ver que efectivamente sea aplicable. Entonces, para este caso en específico, nosotros vamos a utilizar el juego de varios turnos, en el cual nosotros identificamos dos jugadores, y dichos jugadores son el director de IT y tenemos al director, también el director financiero. Ahora bien, ¿cuáles son los vectores? Los vectores dentro de este juego, como sabemos todos o como saben, o sea, explicado anteriormente, es que son aquellos elementos que son importantes para la toma de decisiones o para la elaboración de estrategia. Entonces, para nosotros, los puntos importantes que nos van a servir para el resto del juego es la cultura organizacional que tiene la empresa, el tipo de tecnología y los sistemas que tiene, la detección que tiene para la detección de patrones, la gestión que tiene la empresa para el tema de denuncias por temas de fraude, transacciones, la cantidad de transacciones financieras diarias y el tema de políticas y procedimientos que tiene establecido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es desarrollar unas estrategias efectivas para mitigar y prevenir el fraude cibernético, al mismo tiempo que se minimicen los impactos financieros y de reputación. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que tiene el juego? Dentro de la estrategia, como todos saben, en este tipo de juegos de varios turnos se va modificando la estrategia conforme va avanzando el juego y conforme se va recabando más información de los jugadores anteriores. Entonces, esta estrategia tiene como principal objetivo o como principal estructura es la identificación de áreas con mayores riesgos, la implementación de controles internos, el monitoreo constante, el entrenamiento y segregación de funciones, reporte de denuncias y el tema de la auditoría interna. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo las decisiones?
Entonces, como mencioné anteriormente, este es un juego de varios turnos, entonces cada uno de los jugadores tiene turnos que va a ir desarrollándose y basado en cada turno se va obteniendo nueva información que puede que cambie la decisión o cambie la estrategia de los jugadores. Entonces, como primer turno puede ser que en este caso el departamento de IT, cuando en un caso de un ataque cibernético, pues que se está extrayendo información de forma fraudulenta de la empresa, ya sea información del cliente o en este caso transacciones ilícitas, viene una evaluación de parte de los riesgos iniciales y una implementación de las políticas y controles. Una vez teniendo esta información, viene un segundo turno en el cual se viene la parte de fortalecimiento de los controles, basado en la información anterior del turno anterior, y se viene fortalecimiento de aquellas áreas que son como vulnerables. Y como tercer turno, entonces ya viene la parte de la mejora continua y colaboración, basada en la información que tenemos anteriormente. Bueno, tenemos riesgos en esta parte que tenemos que ir mejorando y mitigando. Y por último turno, entonces viene la parte de la adaptación y el monitoreo, ya una vez identificado aquellos puntos que estuvieron en riesgo durante todo el tema, durante todo el juego, durante todo este escenario, y entonces puede ver que de cierta forma una adaptación, ya sea de controles nuevos, de nuevos procedimientos nuevos o inversión, y en este caso específicamente hablamos de inversión, por ejemplo, invertir en nuevas tecnologías, invertir en nuevos software, invertir en capacitación de los empleados, etcétera. Entonces, basado en lo que se va a decidir, va a haber una matriz de pagos entre este caso el área de auditoría interna, de TI, y la parte del director financiero. Entonces, basado en esto pues, van a tomar ciertas decisiones que va a terminar afectando la matriz de pagos, que puede que si ambos deciden invertir, puede que todos tengan resultados positivos, pero si ambos deciden no invertir, no va a tener ningún tipo de resultado. Caso contrario de que un lado decide invertir, pero el otro lado no decide invertir, en un lado va a tener una cifra negativa y en otro lado va a tener una cifra positiva. Entonces, esa sería como la aplicación como tal de este tipo de juegos al riesgo operacional. Lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, compañeros de licencia. Prosiguiendo con la exposición, pues en el capítulo 4 se explican con datos la aplicación de los juegos gerenciales en cada uno de los riesgos. El primer ejemplo es el juego Suma Cero, aplicado al riesgo de liquidez. Aquí, como bien sabemos, pues el juego Suma Cero se caracteriza porque no existe cooperación para que cada participante pues obtenga algún beneficio, y los participantes pues no pueden tomar una decisión sin que afecte al resto. Dicho esto, tenemos el ejemplo de Banco Industrial, que compite con un banco X en un mercado, pues ambos buscan atraer depositantes y prestar dineros para generar ganancias. Pues dentro de las estrategias que tiene Banco Industrial para gestionar su riesgo de liquidez, pues es aumentar la tasa de interés en 1.75 y ofrecer préstamos a tasas del 14% de interés anual. Y pues de esta manera aumentaría su base de activos líquidos. Pues cada decisión tomada para atraer depositantes y prestatarios pues tiene implicaciones en la liquidez y en la capacidad pues para generar ganancias. La relación entre el Banco Industrial y el Banco X pues puede verse como un ejemplo de juego suma cero, en el que las acciones de un banco pues pueden verse afectadas directamente por la posición del otro. El segundo ejemplo es el juego cooperativo, pues aplicado a un riesgo de mercado. Si bien sabemos que los juegos cooperativos se presentan como una herramienta valiosa, ya que fomentan la colaboración y la toma de decisiones conjuntas, pues ofrecen una perspectiva única para abordar los desafíos del riesgo de mercado. El objetivo del banco es poder generar acá utilidades con su excelencia. Ha identificado que el mercado exterior es demasiado volátil en relación a su apetito. Por lo tanto, pues la mejor opción para es invertir en un mercado más estable, y de ahí los bonos del tesoro pues es una mejor opción para ellos. Y por su lado tenemos al Ministerio de Finanzas Públicas, pues que necesita de financiamiento para realizar determinadas diligencias, y pues ellos, analizando sus opciones de financiamiento, encuentran mucho más viable la emisión de bonos del tesoro en moneda nacional, ya pues que al contraer una deuda externa implicaría exponencia al riesgo de un tipo de cambio. El Banco Industrial y el MIFIN pues persiguen objetivos contrarios, pero que ambos se complementan. El MIFIN pues decide emitir estos bonos del tesoro con un rendimiento anual, a lo cual pues el banco decide invertir la totalidad de estos bonos emitidos. Pues así es como se logra el juego cooperativo, ya que el banco logra su objetivo de generar ganancias al adquirir pues estos bonos del tesoro y no se expone al riesgo de volatilidad, y el MIFIN pues consigue el financiamiento en moneda local, pues evitando así el riesgo en el tipo de mercado. El tercer ejemplo pues es el juego secuencial, esto aplicado al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
Y acá, pues como bien sabemos, los juegos secuenciales pues tienen un orden específico de eventos que establece quién toma las decisiones y cuándo. Se recopila la información sobre decisiones que cada jugador realice en base a lo que vaya sucediendo en este juego. Pues para este juego se plantea el escenario donde Banco Industrial, para evitar que las personas o entidades ilícitas ingresen dinero al sistema bancario, pues debe establecer políticas y procedimientos que logren detectar estos movimientos. Pues el banco acá realiza la revisión de sus políticas en materia de la prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues y observa que tiene deficiencias. La primera es que observa que Banco Industrial pues, se dedica a la intermediación de entidades financieras. Esta es una entidad financiera pues, que forma parte de las entidades del sector financiero que son reguladas por la CIF, por lo que en factor clientes, productos, canales de comercialización o la ubicación geográfica pues, siempre se encuentra expuesta a riesgos inherentes que pueden ser significativos, ya que pueden provocar pérdidas financieras, legales y reputacionales. Y esto, pues también el banco deberá consultar ciertos buros de créditos de información interna y externa, esto en referencia a sus clientes, ya que esto le ayudará a evaluar el riesgo de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y también a través de esto, pues, si ellos no logran aplicar todas estas normas y políticas, pues las personas podrán ingresar este dinero ilícito al sistema bancario, y entonces es acá donde se juega este tipo de juego secuencial. Y por último, para finalizar pues ya con la investigación, pues tenemos como conclusión que pues al comprender los elementos que forman la teoría de los juegos gerenciales, se puede observar que cada uno de ellos da como un resultado, una base sólida para entender cómo los jugadores interactúan estratégicamente. Esto dado que evalúan o ciertas opciones y buscan pues maximizar sus resultados en diferentes entornos y alcanzar sus objetivos mínimos. Y como recomendación tenemos que pues que las empresas deben considerar esta práctica de los juegos gerenciales en sus entornos controlados e implementar estudios pues que le permitan ampliar sus conocimientos y habilidades de los líderes de la organización para así pues realizar escenarios lo más acercado a su giro de negocio. Muchas gracias, feliz tarde.